Comenzamos este bloque de Enfocados y le damos la bienvenida a Constanza Massín. Ella es doctora en Ciencias Políticas, especializada justamente en políticas latinoamericanas. Constanza, muy buenas tardes, bienvenida por primera vez aquí a Enfocados, un placer enorme tenerte. Igualmente, buenas tardes para vos también, una hermosa tarde acá en Buenos Aires, con mucho solcito, más allá de las limitaciones de esta cuarentena eterna que estamos viviendo. Sí, gracias por la invitación, Nico. No, por favor, hay que aprender a vivir un poquito el sol desde adentro de casa hoy en día. Claro, sí. Bueno, a ver, empecemos a analizar lo más pronto, o por lo menos lo más reciente acá en la Argentina, y una de las cosas tiene que ver con estos banderazos que se vienen desarrollando, ¿no? Empezó en una fecha patria, después fue otra fecha, ahora fue este pasado sábado 19 de septiembre, la última ocasión del banderazo. ¿Cómo calificás a este banderazo y en qué contexto hay gente que sale a la calle a reclamarle a un gobierno cuando, digamos, también rige una epidemia y una pandemia y un montón de medidas de salud que medio como que ponen en juego esto de, bueno, vamos a salir todos juntos a la calle a manifestarnos teniendo en cuenta lo que está sucediendo en cartera de salud? Mira, Nico, hay muchos temas que vos acabás de nombrar y que convergen para hablar de estos banderazos o estas marchas. Vamos a empezar por la primera cuestión que tiene que ver con los canales de participación. Es decir, los banderazos están expresando un descontento generalizado por parte de la ciudadanía respecto de las políticas llevadas adelante por este gobierno. En la misma línea, respecto de si salir o no salir en este contexto de cuarentena, vamos a ponerlo en el contexto de que ya hace más de 6 meses que estamos con este lockdown, con esta cuarentena, lo cual para gran parte de la población en nuestro país se hace muy difícil el día a día. En ese contexto, vos tenés una clase política que no toma nota de los reclamos de la ciudadanía y que, por otro lado, no deja de aparecer juntos, abrazados, sin barbijo, reuniéndose, etc. Entonces, es muy difícil pedirle hoy a la ciudadanía que se siga quedando en su casa, tomando medidas, cuando hay mucha gente que, no lo digo exagerando ni mucho menos, que no llega a fin de mes. Sí. Entonces, frente a partidos políticos que no saben y que no están pudiendo canalizar estas demandas, digo partidos políticos en general, no solamente el partido gobernante, pareciera ser que a la ciudadanía lo único que le queda como forma de expresarse y de hacer sentir este reclamo es a través de estas marchas, cacerolazos, o mismo a través de distintas redes sociales para expresar este descontento. En clave a pandemia, Nico, también, y a estos 6 meses que estamos viviendo, me parece que hay 3 puertas o 3 ventanas por las cuales tenemos que pensar lo que está pasando hoy. La primera tiene que ver con la salud, es decir, acordate que para marzo, cuando empezamos con la cuarentena y esta política esta política en general, había 150 casos, hoy tenemos más de 600.000. Es decir, la política de lockdown no sirvió para lo que debería haber servido y tampoco preparó al sistema de salud como nos dijeron que lo iban a preparar. Salud, X. Sí. Economía, ya sabemos lo que está pasando en cuanto a la pérdida de empleos públicos, al cierre de pequeñas y medianas empresas en un contexto de inflación que ya viene de años, de recesión que viene de años, y a eso deberíamos sumarle el aumento de impuestos en muchos casos, ¿no? Que es lo que se está discutiendo. Nota al pie de página. Pareciera ser que la única solución en nuestro país siempre es aumentar los impuestos a los que ya pagan muchísimos impuestos, pero eso lo podemos charlar después si querés. Sí. Esta es como nuestra segunda ventana. Entonces, en la ventana salud una X, en la ventana economía otra X, nos queda la ventana política, que para mí, como politóloga justamente, es la que más me preocupa, porque tiene que ver con el avance sobre las instituciones, fundamentalmente lo vimos la semana pasada, sobre el Poder Judicial, pero también sobre todo el Poder Legislativo, la presión que está ocurriendo tanto en el Senado como en diputados para aquellos que tratan de mantener distancia o de ser oposición a el gobierno actual. Entonces, en términos de política, tengo una X muy grande que tiene que ver con un interrogante acerca de la salud de nuestras instituciones, acerca de la salud de nuestra democracia, y no solo, me parece que vamos ahora para otra cuestión que no tiene que ver solamente con el avance del Poder Ejecutivo, sino con la relación propia al interior del Poder Ejecutivo
o como yo escribí hace unos días sobre quién gobierna, quién tiene el poder y quién toma las decisiones. Esto es un tema. El otro tema es la economía, es decir, nuestros 180 días de cuarentena nos han dejado peor de lo que ya estábamos. Y respecto de la salud, es cierto, ahora voy a tu pregunta, Nico, bueno, salimos a pesar de, sí, salimos porque es la única manera de, y después de 180 días vos no le podés seguir diciendo a la gente quédate en tu casa mientras que no podés pagar las cuentas, o quédate en tu casa mientras el Ejecutivo no escucha los reclamos de la oposición, en las cámaras, es decir, en diputados, en Senado, y está avanzando sobre el Poder Judicial. Entonces, en este contexto es muy difícil pedirle a la ciudadanía que se quede adentro, Nico. Sí, no, sí, totalmente. A ver, también venimos de un gobierno donde el ministro de Economía, el ministro de Salud, Ginés González García, el mismo tipo que al principio dijo esto se soluciona con un tecito, esto acá no llega hasta julio, y declaraciones de este estilo hubo varias, ¿sí? Por parte de la máxima autoridad en salud que tiene el país, ¿no? Y eso también creo que pone un poco en juego la seriedad y el valor que le termina dando la gente a las palabras del gobierno, ¿no? Entonces, cada vez cuando se habla de estuvimos preparándonos, yo leí en algunos diarios, el presidente durante el último fin de semana habló de distintos puntos sobre las jubilaciones, y entre esos puntos habló de que se actualizaron un montón de hospitales que eran todos de la provincia de Buenos Aires. O sea, digo, nosotros acá estamos en Neuquén, pero así como nosotros en Neuquén, gente en Río Negro, gente en Chubut, gente en Chaco, no hubo tantas actualizaciones, digamos. Está bien, a los gobiernos le fueron mandando. Neuquén tal vez sí ha tenido por ahí una ayuda en esto de que han venido mucho personal a trabajar. Pero más allá de eso, por parte del gobierno nacional, el gobierno nacional no vino y puso nueva instalación, puso nuevos respiradores para lo que hay acá. Eso lo compró el gobierno de la provincia. Entonces, estamos en una provincia que puede darse ese gusto, puede suplir esa necesidad, pero hay provincias que no pueden hacerle frente a eso. Y ahí me parece que no está tanto el federalismo que habla Fernández, ¿no? No, mira, yo creo que a ver, creo que acá el problema, Nico, es la palabra devaluada, ¿no? Es decir, ya nadie cree en lo que dice, porque si vos te vas a lo que decía Fernández en el 2001, en el 2012 o en el 2014, es completamente diferente a lo que está diciendo ahora. En clave, palabra devaluada, 2 días antes de que creciera o aumentara el cepo a la compra de dólares, el ministro de Economía había dicho que no se iba a restringir aún más el cepo, con lo cual la palabra evidentemente hoy de nuestros gobernantes está, digo, en el mejor de los casos muy devaluada para evitar usar otro tipo de adjetivos o caer en el uso de malas palabras para describirlo. Respecto del federalismo, a ver, tenemos un enorme problema y una enorme distorsión. Es decir, la participación es un sistema que está mal hecho, que no ha sido real, y esto hace que exista una enorme asimetría entre lo que reciben algunas provincias por coparticipación y los que reciben otras. Pero no son ni la provincia de Buenos Aires ni la ciudad de Buenos Aires los que más reciben. Si vos te fijás respecto de los datos de cuánto se recibe por habitante, las provincias más chicas son las más beneficiadas, como Santa Cruz o Formosa, y las provincias más grandes son las menos beneficiadas. Es decir, Santa Cruz y Formosa reciben por habitante por año por coparticipación algo más de 70.000 pesos. Buenos Aires y provincia de Buenos Aires están entre el 21 y 22.000 pesos por año por habitante. Es decir, hay una enorme heterogeneidad y asimetría cuando vos vas realmente a la cuestión de los datos. Respecto del federalismo, también es, digo, el avasallamiento del federalismo por parte del gobierno nacional ha sido permanente desde que asumió, ¿no? Porque, digo, el avasallamiento permanente del gobierno nacional hacia las provincias no ha dejado de crecer, y eso me parece que es una clave de cómo han gobernado los gobiernos kirchneristas desde el principio, ¿no? Independientemente de este gobierno de Alberto. Pero además de eso, Nico, me parece que la cuestión más grave, o lo que más nos genera incertidumbre o inseguridad al día de hoy, es respecto de quién toma las decisiones en el gobierno. Cada vez se nota más y estamos más convencidos de que el presidente no es el que justamente está gobernando, sino que es un portavoz de la toma de decisiones de su vicepresidenta.
Vos sabés que cuando analizamos la relación presidente-vicepresidente, nosotros siempre decimos en ciencias políticas una frase que era de un amigo mío y un excelente doctor en ciencias políticas que falleció hace ya 2 años, que era Mario Sarrafero, que decía que el vicepresidente está siempre al acecho, no al acecho del presidente, porque digamos es la carta de recambio. Acá no pareciera que está al acecho, sino que simplemente hay una relación inversa del poder, donde la que tiene el poder es justamente la vicepresidenta y no el presidente de la nación, que no es más que el vocero de las decisiones que él no toma. Esto está resultando cada vez más claro, y en esa misma línea, continuar con esta política de cuarentena y de parálisis institucional o de avance sobre las instituciones no hace más que hacerme pensar que estamos destruyendo nuestra economía, nos estamos destruyendo socialmente, nos estamos destruyendo institucionalmente, todo para el resultado que es la impunidad de la vicepresidenta de la Nación. Bien. En la clave de la... Sí, Constanza, vamos a hacer así. Vamos a ir un pequeño corte y al regreso quiero que nos metamos de lleno en esto de ¿hay una búsqueda de impunidad sobre la vicepresidenta o no? Vamos al corte y ya volvemos. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabes, en Portal Patagonia cuando nos juntamos, algo bueno pasa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Así es Neuquén, naturalmente bella. Neuquén es tu destino.